¿Has sentido que estás siendo atacado por fuerzas invisibles que drenan tu paz, bloquean tu avance y enturbian tu mente sin razón aparente? La Biblia no guarda silencio ante estas realidades espirituales. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo arrojó sal en las aguas y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad. Esta no fue solo una acción simbólica, sino una muestra del poder que ciertos elementos naturales adquieren cuando se consagran a Dios. Hoy exploraremos cómo algunas bebidas sagradas, mencionadas o inspiradas en principios bíblicos, pueden romper ataduras espirituales y neutralizar ataques de brujería. Te mostraremos cómo estas bebidas actúan como herramientas de restauración y cobertura espiritual cuando son usadas con fe y dirección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha reservado para ti en esta batalla espiritual invisible? Desde los tiempos más antiguos, Dios ha revelado que lo natural puede ser transformado en sobrenatural cuando se pone en sus manos. No hay acto sencillo que, consagrado con fe, no se convierta en un instrumento poderoso contra las tinieblas. A lo largo de la historia bíblica encontramos cómo el agua, el aceite, el vino y otros elementos ordinarios fueron elevados por Dios para cumplir propósitos extraordinarios. La batalla espiritual no se libra únicamente con palabras, también se gana con obediencia, con fe activa y con la disposición de reconocer que incluso lo que entra en nuestro cuerpo puede ser vehículo de bendición o de maldición, dependiendo de quién lo controle. Por eso, entender el principio espiritual de lo consagrado no es solo una enseñanza, es una necesidad vital para quienes enfrentan ataques invisibles pero reales. Hay personas que han sentido pesadez en el ambiente, bloqueos inexplicables, enfermedades repetitivas, y no comprenden que muchas veces están bajo un bombardeo espiritual disfrazado. La brujería no siempre llega con símbolos oscuros o rituales visibles. A menudo se manifiesta en opresión, ansiedad, pérdida de energía, confusión, cansancio sin causa y puertas cerradas sin explicación. Y es allí donde se vuelve crucial entender que Dios ha dejado medios consagrados para levantar una defensa efectiva y real. En el libro de Éxodo, capítulo 15, los israelitas llegaron a Mara y encontraron aguas amargas que no podían beber. Moisés clamó a Dios y él le mostró un árbol. Al echarlo en las aguas, estas se volvieron dulces. Esta transformación no fue un simple milagro físico, fue una declaración espiritual. Lo amargo puede cambiar cuando Dios interviene. Y así como Moisés transformó las aguas con una acción guiada por Dios, nosotros también podemos transformar lo que consumimos en herramientas espirituales cuando oramos y creemos con propósito. Ese acto de consagración, bendecir, separar, dedicar algo a Dios, convierte lo natural en vehículo de poder celestial. Eliseo comprendía este principio. En 2 Reyes 2, al llegar a Jericó, los hombres de la ciudad se quejaron. La situación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces Eliseo pidió una vasija nueva con sal. Fue hasta el manantial, arrojó la sal y dijo: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no habrá más muerte ni esterilidad. Y la tierra fue restaurada. ¿Qué hizo Eliseo exactamente? No fue la sal por sí sola, fue la acción profética y consagrada, el acto de declarar la voluntad de Dios sobre un elemento, transformándolo en canal de sanidad y liberación. Aquí no hablamos de superstición, hablamos de fe bíblica, de principios espirituales que siguen activos porque el mismo Dios de Eliseo es nuestro Dios hoy. Muchas personas subestiman la relación entre lo físico y lo espiritual. Creen que lo que se come o se bebe es solo una cuestión del cuerpo. Sin embargo, Jesús mismo usó pan y vino como símbolos eternos del nuevo pacto.
En la última cena, Él no escogió símbolos abstractos, escogió alimentos. Y al bendecirlos dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19 a 20. No eran solo gestos simbólicos. Al tomar el pan y el vino bajo ese pacto, los discípulos estaban participando de algo espiritual profundo, algo que los conectaba con la gracia, el perdón y la cobertura del Cordero de Dios. La consagración no es un ritual vacío, sino una declaración activa de autoridad. Es reconocer que todo lo que se somete a Dios se llena de su presencia. Y todo lo que se llena de su presencia se convierte en instrumento contra las tinieblas. Cuando oramos sobre lo que vamos a consumir, ya sea agua, té, jugo, aceite o cualquier otro alimento, y lo consagramos, no estamos haciendo un acto rutinario, sino un acto profético. Estamos diciéndole: este alimento está separado para vida, para luz, para bendición, para sanidad, para cobertura. Y cuando eso se hace con fe, el enemigo pierde legalidad. Recordemos lo que Pablo enseñó en 1 Timoteo 4, 4 a 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está el fundamento de todo este principio. La oración consagra, la palabra de Dios activa, y juntos purifican y santifican lo que consumimos. Esto significa que sí, cuando bebemos algo orado y consagrado, estamos tomando algo santificado, apartado, activado por la fe y la autoridad del nombre de Jesús. Un pastor relataba cómo una mujer llegó a su iglesia totalmente abatida. Había sido objeto de brujería y maldiciones durante años, y aunque había recibido oración, siempre recaía. Hasta que el pastor le pidió que llevara una botella de agua y él la guiaría en oración para consagrarla. Esa mujer oró con una fe que no había mostrado antes. Declaró la sangre de Cristo sobre el agua y comenzó a beberla cada mañana con versículos en voz alta. En pocas semanas los síntomas se esfumaron. No fue magia, fue un acto de fe profunda y obediencia, un uso espiritual de un principio bíblico ignorado por muchos. Dios puede usar lo cotidiano para hacerlo eterno. Aquel acto no solo purificó su cuerpo, sino también su alma. Esa agua dejó de ser agua común. Se convirtió en un instrumento de pacto entre ella y su restaurador. Jesús en Juan 2 transformó agua en vino. ¿Por qué? Porque donde no hay recursos, Él provee. Donde hay vacío, Él llena. Y lo hace a través de lo que tenemos a mano. El milagro no fue en el vino, fue en la obediencia. Llenen las tinajas de agua. Ellos obedecieron y Dios hizo el resto. Muchos quieren liberación, pero no obedecen cuando Dios les dice que consagren sus hábitos, sus comidas, sus bebidas, sus pensamientos. La transformación empieza cuando decidimos que todo lo que entra a nuestro cuerpo será para su gloria. En tiempos antiguos, cuando alguien enfermaba, se hacía un acto simbólico y espiritual. Se le daba un brebaje consagrado, algo separado especialmente para sanarlo. Esto era más que medicina, era fe en acción. En la historia de Naamán, 2 Reyes 5, el profeta Eliseo no puso manos sobre él, no usó aceite ni pronunció una oración espectacular. Solo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se enojó. ¿Cómo iba un río a sanarlo? Pero cuando obedeció, quedó limpio de su lepra. Aquí no fue el agua del Jordán en sí, sino el acto de obediencia a una orden divina. Esa agua común, al ser usada con fe y dirección, se convirtió en medicina santa. ¿Cuántas veces despreciamos lo sencillo porque esperamos lo espectacular? Hay quienes toman café cada mañana para tener energía, otros toman té para relajarse. Pero, ¿qué tal si consagraras ese momento?
¿Qué pasaría si cada sorbo fuera acompañado de una oración, de una declaración, de una escritura? El enemigo trabaja en los hábitos automáticos porque sabe que es allí donde las personas están más vulnerables. Pero cuando una acción cotidiana se transforma en un acto espiritual, se convierte en una trampa para el enemigo. Cada vez que tú consagras lo que bebes, estás diciendo: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y nada que no venga de Dios tiene acceso aquí. No se trata de convertir lo espiritual en superstición, sino de vivir con conciencia de fe en cada detalle. En la antigüedad, cuando los levitas servían en el tabernáculo, todo lo que usaban era santificado. Desde las vasijas hasta los ingredientes del pan, todo pasaba por un proceso de consagración. No porque Dios necesite rituales, sino porque el ser humano necesita recordar constantemente quién gobierna su vida. Así también nosotros, en nuestra vida diaria, necesitamos aprender a detenernos y declarar: esto es del Señor, esta bebida, esta comida, este cuerpo, esta boca, esta alma, todo es suyo. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Lo que declaras sobre lo que consumes, lo que permites que entre, lo que consagras, lo que bendices, todo eso tiene poder. Así como hay maldiciones lanzadas sobre objetos y alimentos, también hay bendición que se puede liberar sobre lo que Dios nos ha dado. El enemigo sabe que hay poder en lo que se consume. Por eso en la brujería se emplean bebidas con propósitos demoníacos. Pero el pueblo de Dios debe redimir ese terreno y declarar: lo que bebo es sagrado, lo que entra en mí fortalece el espíritu, limpia mi alma, fortalece mi fe. Cuando David fue ungido por Samuel, el aceite fue derramado sobre su cabeza. Ese aceite fue un símbolo físico de una realidad espiritual invisible. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Lo que fue derramado sobre su cuerpo tuvo efectos en su destino. Así también lo que entra en nuestro cuerpo, si está consagrado, puede tener efectos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro entorno. Cuando entendemos esto, dejamos de ver nuestras bebidas como simples líquidos y comenzamos a verlas como portadores de propósito, si son ofrecidas al Señor. El enemigo no puede tocar lo que está bajo la cobertura de Dios. Lo que ha sido declarado santo no puede ser profanado. Por eso es tan importante entender este principio. Lo consagrado es intocable. No importa cuán oscuro sea el ataque, si tu vida, tus palabras, tus hábitos, tus alimentos, tu entorno están consagrados, el enemigo huye. Santiago 4:7 lo dice con claridad: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el sometimiento no es abstracto, se manifiesta en cada acto diario, en cada decisión de separar algo para el reino. Muchos piensan que la guerra espiritual se pelea solo en la iglesia, pero también se gana en la cocina, en la mesa, en el vaso que levantas con oración. Cada vez que declaras vida sobre lo que consumes, estás resistiendo al enemigo. Cada vez que bebes con conciencia espiritual, estás diciendo: mi templo está limpio, mi alma está firme, mi espíritu está despierto. Y mientras otros confían en brebajes del ocultismo, tú recordarás que Dios ha puesto en lo natural lo necesario para vencer cuando se activa con fe. Ya no verás el agua como un simple líquido, sino como un símbolo del espíritu. Ya no verás el vino como un gusto ocasional, sino como el pacto de sangre que te protege. Ya no verás las plantas como hierbas comunes, sino como elementos que pueden ser usados por Dios para tu sanidad interior. Todo puede ser instrumento de liberación cuando es consagrado. Y este es el principio que abre el camino a todo lo que veremos a partir de ahora. Porque si comprendes esto, sabrás por qué cada bebida que exploraremos tiene un respaldo espiritual. No es el líquido el que libera, es el Dios
que, al ser invocado, lo llena con su poder. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es un conjunto de curiosidades, es revelación que puede cambiar tu vida desde adentro. ¿Estás listo para seguir bebiendo de lo que Dios ha preparado para fortalecer tu espíritu y destruir toda obra de oscuridad? Entonces no te detengas aquí. Lo mejor apenas comienza. Desde el principio de la creación, el agua ha ocupado un lugar sagrado en el diseño de Dios. No es casualidad que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas en Génesis 1:2 antes de que cualquier otra cosa existiera. El agua fue el primer elemento físico sobre el que el Creador manifestó su presencia activa, y desde entonces ha sido símbolo de limpieza, restauración y vida. Pero también ha sido arma en batallas espirituales, canal de obediencia divina y expresión tangible del poder que fluye cuando Dios habla. En la Escritura, el agua no es solo un recurso natural, sino un componente espiritual profundo, cargado de significado y poder. Jesús mismo declaró que quien bebiera del agua que Él da jamás tendría sed, porque esa agua se convertiría en una fuente que brota para vida eterna. Lo dijo en Juan 4:14, al encontrarse con una mujer marcada por la vergüenza y la marginación, mostrando que el agua que Él ofrece no solo calma el cuerpo, sino que limpia el alma, disuelve el peso de la culpa y rompe con cadenas invisibles que los ojos no pueden ver, pero el espíritu sí reconoce. El poder del agua va más allá de su estructura física. En la Biblia representa una transición entre lo viejo y lo nuevo, una separación entre lo profano y lo sagrado. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo para dejar atrás la esclavitud. Luego cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Ambos eventos fueron actos espirituales y ambos involucraron el agua como instrumento de paso y transformación. No fue simplemente geografía, fue propósito divino. El agua se convirtió en línea divisoria entre lo que oprime y lo que Dios ha prometido, entre el Egipto del alma y la Canaán del espíritu. Cuando entendemos esto, también comprendemos que hay aguas que deben ser atravesadas para que se rompan ciclos, y hay aguas que deben ser tomadas con propósito para que cesen opresiones. La brujería trabaja con elementos y muchas veces manipula sustancias líquidas porque el enemigo intenta pervertir lo que Dios creó para bendecir. Pero el agua, cuando es consagrada, no puede ser tocada por las tinieblas. Cuando se ora sobre ella y se somete a la autoridad de Jesucristo, su propósito se alinea con el cielo, se convierte en agua viva, en canal de paz, en escudo contra lo que pretende contaminar desde lo invisible. En Juan 7:38, Jesús afirma que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos no se refieren a un fenómeno místico sin forma, son expresiones activas del Espíritu y se manifiestan en formas que muchas veces parecen simples, pero que son portadoras de poder. En el Antiguo Testamento el agua era utilizada en los rituales de purificación. Moisés lavó a Aarón y a sus hijos antes de consagrarlos como sacerdotes. No era una limpieza física ordinaria, era un acto de separación, de preparación espiritual. El agua eliminaba la impureza y establecía una nueva identidad. Lo mismo ocurría en las ceremonias del templo. Todo debía ser lavado, todo debía pasar por agua antes de entrar a lo sagrado. Porque el agua no solo limpia lo que se ve, sino lo que pesa. En Números 19 se detalla el proceso de preparación del agua de purificación, que incluía la ceniza de una novilla roja, mezclada con agua viva. Esta mezcla era rociada sobre las personas o los objetos que se consideraban impuros. Lo que nos muestra que Dios instituyó la idea de que el agua, cuando es tratada bajo sus instrucciones, adquiere un poder purificador que el mundo no puede replicar. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, lo hizo no porque tuviera pecado,
sino para confirmar que el agua seguía siendo símbolo de obediencia, de rendición y de activación espiritual. El cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él como paloma. Mateo 3:16 lo describe con precisión. No fue solo un bautismo, fue una revelación. Fue Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa declaración no vino antes del agua, sino después. Porque el agua en las manos de Dios siempre abre puertas que estaban cerradas. Y donde hay declaración de Dios, no hay espacio para influencia maligna. El enemigo intenta operar por medio de contaminación. Lo hace a través de lo que se ingiere, lo que se toca, lo que se permite. Por eso el agua consagrada actúa como escudo. No es el líquido en sí lo que repele al mal, sino la obediencia con la que se ha presentado ante Dios y la fe con la que se ha recibido. Cuando el creyente ora sobre el agua y la consagra en el nombre de Jesús, esa agua deja de ser común, porque todo lo que pasa por el altar de Dios cambia de naturaleza. En 2 Reyes 5, Naamán fue instruido a lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de la lepra. En un primer momento menospreció la indicación, porque no entendía cómo algo tan simple podía tener tanto poder. Pero cuando obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. Porque el agua, cuando se mezcla con fe y obediencia, sana lo que ni los médicos pueden tocar. Las guerras espirituales requieren armas espirituales. Y el agua, cuando es usada bajo la cobertura de la palabra, se convierte en una de esas armas. Hay hogares donde el ambiente se ha vuelto pesado. Lugares donde la atmósfera está cargada sin causa visible. Situaciones donde el descanso desaparece sin razón aparente. En esos casos muchos recurren al cansancio como justificación, pero la raíz es espiritual. Cuando se ora sobre el agua, cuando se declara la protección de Dios, esa agua se convierte en instrumento de paz. En Éxodo 23:25 el Señor promete: servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta promesa no es metafórica, es directa. Dios bendice lo que se consume cuando se le sirve con fidelidad. Y esa bendición incluye sanidad, cobertura y protección contra toda contaminación espiritual. Jesús, al hablar con la samaritana, no le ofreció una doctrina abstracta, le ofreció agua. Le habló del don de Dios y le dijo que si ella supiera a quién le estaba hablando, le pediría a él y él le daría agua viva. Esa conversación cambió la vida de esa mujer, no porque fuera un discurso elocuente, sino porque conectó lo espiritual con lo físico. El agua que Jesús le ofreció simbolizaba una fuente que nunca se seca, una vida que no depende de lo visible. Pero también dejó ver que Dios no desprecia lo cotidiano. Él lo usa, lo transforma, lo redime. Por eso, al consagrar el agua con oración y palabra, estamos reconociendo ese principio, que lo creado puede volver a su propósito original si se entrega nuevamente al Creador. En Apocalipsis 22:1 se menciona un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Este río no es solo una imagen futura, es una representación de lo que emana de la presencia divina. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, cuando oramos con sinceridad, cuando declaramos su palabra sobre lo que nos rodea, el fluir espiritual del cielo se activa sobre nuestra realidad. Y aunque no podamos ver ese río con nuestros ojos naturales, podemos experimentarlo cuando nos acercamos con fe. Por eso, cuando el creyente consagra agua para beber, no está actuando con superstición, sino con sabiduría espiritual. Está invitando a que lo invisible
se manifieste a través de lo visible. Está diciendo, Dios purifica desde dentro lo que el enemigo ha intentado manchar desde fuera. No es extraño que en muchas culturas paganas se usen líquidos para hacer pactos, amarres, maldiciones y encantamientos, porque el reino de las tinieblas ha copiado y pervertido principios que fueron establecidos por Dios. Pero el pueblo de Dios no responde con temor, sino con autoridad, porque la luz no compite con la oscuridad, simplemente la disipa. Cuando un hijo de Dios consagra agua en el nombre de Jesús y la toma declarando Escritura, el enemigo no puede permanecer. No hay obra oculta que resista el fluir del Espíritu. No hay opresión que soporte la verdad proclamada con fe. El mismo Jesús fue traspasado en la cruz y de su costado brotaron sangre y agua. Ese detalle, registrado en Juan 19:34, no es menor. Fue testimonio de que la redención involucra sangre para el perdón, pero también agua para la limpieza. Dios quiso dejar un mensaje completo. Lo que Él ofrece no solo paga la deuda, sino que también restaura. Por eso, al tomar agua con fe, al orar sobre ella, al declarar que es símbolo de símbolo de esa restauración, estamos activando un principio que fue sellado en el Calvario. No para que adoremos el agua, sino para que honremos al Dios que la creó como instrumento de vida y liberación. Muchos creyentes han subestimado el poder de lo sencillo. Han olvidado que Dios usó una vara para abrir el mar, un cuerno para derribar murallas, una piedra para vencer a un gigante. También usa el agua, pero solo cuando es colocada bajo su dominio, cuando se toma con reverencia, cuando se entiende que no es una bebida común, sino una extensión de la gracia que purifica, que protege, que despierta. No importa si el ataque viene en forma de envidia, maldición, manipulación espiritual o confusión emocional. Cuando el agua ha sido consagrada, se convierte en barrera, en escudo, en limpieza. No hay espacio para la oscuridad donde fluye el agua viva. No hay maldición que se mantenga donde el alma se nutre de lo que Dios ha bendecido. Por eso, cada vez que el creyente toma agua orada, debe hacerlo con gratitud y con expectativa. Debe recordar que está recibiendo más que hidratación, está recibiendo alineación, está permitiendo que algo tan cotidiano como un sorbo de agua se convierta en un acto de guerra espiritual. Y esa es la mayor victoria, cuando lo invisible de Dios se manifiesta a través de lo visible que Él ya ha provisto. Así como el Espíritu se movía sobre las aguas al inicio de todo, también hoy se mueve sobre las aguas que se le presentan en oración. El principio no ha cambiado. Lo que ha sido entregado a Dios, Él lo usa. Y lo que Él usa, ningún poder contrario puede tocar. La batalla espiritual es real. Pero también lo es la autoridad que Dios ha puesto sobre su pueblo. El agua, cuando se activa con fe, se convierte en río de vida. Y todo lo que ese río toque, vivirá. Y si has entendido esto, entonces estás listo para descubrir cómo otras bebidas, también creadas con propósito, pueden ser consagradas para romper yugos aún más profundos. El fluir apenas comienza. En las Escrituras hay un símbolo que aparece en momentos clave del pacto, del sacrificio, de la redención y de la victoria: el vino. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, este líquido no solo acompaña celebraciones, sino que está profundamente entrelazado con el lenguaje espiritual del cielo. Cuando Jesús tomó el cáliz en la última cena, no eligió al azar un elemento simbólico. Eligió el vino como expresión de su sangre, derramada por la humanidad, como el sello de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. En Lucas 22:22 leemos:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No era solo un acto ritual, era una activación eterna. Desde ese instante, cada vez que el vino es consagrado y bebido bajo la autoridad de ese sacrificio, se convierte en recordatorio viviente del poder que la sangre de Cristo ejerce sobre toda maldición, sobre toda opresión, sobre todo ataque espiritual, incluido el que proviene de las obras ocultas de las tinieblas. El vino representa vida, pacto, redención, protección. En un mundo natural es una bebida más, pero en el reino de Dios es símbolo de cobertura espiritual. El enemigo ha intentado pervertir este símbolo como lo ha hecho con tantos otros, pero no puede eliminar su propósito original, porque aquello que Dios ha establecido permanece más allá del tiempo y la corrupción. Cuando el creyente bebe vino consagrado bajo el entendimiento del pacto, no solo participa de una tradición, se posiciona dentro de una verdad espiritual que está cubierto por la sangre del Cordero, que ninguna obra del adversario tiene autoridad sobre su vida, que su alma ha sido redimida y que toda acusación se encuentra silenciada por el sacrificio del Mesías. Desde los días de Abraham el vino estuvo presente en momentos de bendición. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham trayendo pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 18 a 19. Este sacerdote, figura mesiánica, introdujo el vino como parte de la bendición y del pacto. No era una acción simbólica, vacía. Era una transacción espiritual. Lo que Melquisedec presentó no fue solo hospitalidad, fue conexión con el cielo. Cuando el vino se ofrece con entendimiento espiritual, se activa la misma conexión. Y todo lo que el enemigo haya levantado en secreto contra la vida de un hijo de Dios debe deshacerse ante el peso de un pacto eterno. La sangre tiene voz. Hebreos 12:24 afirma que Jesús es el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Cristo proclama perdón, redención, cobertura y restauración. Cuando se toma vino bajo la fe de este pacto, se está participando de esa voz que habla desde el cielo. Y donde la sangre habla, el infierno guarda silencio. La brujería opera con pactos de destrucción, de dominio, de manipulación. Pero el pacto de Cristo anula todos los demás. No hay conjuro, hechizo, ni declaración maligna que pueda resistir el peso del pacto sellado con sangre divina. Jesús no solamente ofreció el vino en la última cena, también lo rechazó en la cruz. En Marcos 15:23 se dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. No porque despreciara el vino, sino porque debía cargar con el sufrimiento completo, sin alivio, para que nosotros pudiéramos recibir el consuelo completo, sin condena. Fue en el derramamiento total de su sangre que el pacto fue consumado. Por eso cuando el vino se consagra, no se toma a la ligera. Es una proclamación. El precio fue pagado, la deuda ha sido cancelada. Y todo intento del enemigo de reclamar autoridad sobre mi vida es ilegal. El vino en la mesa del creyente se convierte en una señal visible de una realidad invisible. Que hay una cobertura activa, que hay una redención viva, que hay una autoridad que no puede ser disputada por las fuerzas espirituales del mal. En el contexto espiritual, el vino consagrado actúa como sello. Así como la sangre de los corderos fue colocada en los dinteles de las casas en Egipto para que el ángel de la muerte no entrara, así también el pacto con la sangre de Cristo protege las puertas del alma y del espíritu. En Éxodo 12:13 leemos: y la sangre
Os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Este principio no ha sido abolido. La sangre sigue siendo señal, el vino sigue representando esa señal. Y el enemigo lo sabe. Por eso huye donde hay pacto, donde hay fe, donde hay declaración de que Cristo reina. La comunión no es un simple acto litúrgico. Es una guerra declarada contra las tinieblas. Cada vez que el creyente toma el vino bajo oración y entendimiento, está diciendo: yo pertenezco al pacto de la sangre. Y esa declaración corta con líneas generacionales de opresión, con ataduras impuestas por las sombras. Black shoes, white shirt, I step in the heat. Palm sweat, sharp gaze, you feel that beat. I came with a fire under my toe. Oh, hurt, fresh pride, now I'm the one. Yeah, you talk big, baby, I'm moving time. Heel tap, heart stare, I cut the line. Red scar from my wrist like a warning sign. Every no you gave me turns into wine. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Con la contaminación
que ha intentado entrar por puertas abiertas en el pasado. Donde se establece el pacto, se rompe la maldición. Donde se honra la sangre, cesa el ataque. Donde se toma el vino en santidad, se activa una línea de defensa que no puede ser atravesada por ninguna fuerza enemiga. En Cantares 2:4, el amado introduce a la esposa a la casa del banquete y sobre ella está su bandera de amor. El banquete no es solo un lugar de alimento, es un sitio de pacto. El vino representa la celebración del amor del esposo por la esposa, la cobertura que él extiende sobre ella, la seguridad de que ninguna amenaza externa puede profanar lo que ha sido guardado dentro del pacto. Este mismo amor es el que Cristo extiende a su iglesia, y el vino es testimonio visible de ese amor derramado. Cuando se presenta el vino ante Dios en oración, cuando se ora con reverencia, cuando se pronuncian palabras de fe sobre ese cáliz, se está activando una memoria espiritual que el cielo reconoce. No se trata de convertir el acto en rito sin sentido. Se trata de honrar lo que representa, de usarlo como vehículo para alinear el alma con la cobertura de Cristo. Al hacerlo, se interrumpe la acción de todo plan contrario. Las palabras pronunciadas sobre ese vino consagrado deben tener un solo propósito: reconocer el señorío de Jesús, agradecer por su sacrificio, declarar que su sangre habla sobre nuestra vida y cancelar toda acusación enemiga. El vino también representa gozo espiritual. El salmista decía que Dios da vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104:15. En el contexto del ataque espiritual, el gozo es una señal de victoria. Donde hay vino consagrado y tomado con fe, no solo hay protección, también hay restauración del gozo perdido. Muchas veces los ataques de brujería se manifiestan como tristeza inexplicable, desesperanza, pérdida del sentido de dirección. Pero cuando se activa el pacto con el vino bajo oración, el corazón es renovado y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a tomar el lugar de la inquietud. El vino no solo cubre, también restaura, no solo protege, también revive. La Biblia es clara al mostrar que el enemigo opera en legalidades. Toma autoridad donde encuentra pecado no confesado, objetos contaminados, pactos generacionales no rotos, pero no tiene autoridad sobre lo que está cubierto por la sangre. No puede tocar aquello que ha sido apartado bajo el pacto de redención. Cuando se toma vino consagrado en oración, se está recordando al cielo, a la tierra y al infierno que hay un pacto en vigor. Un pacto más fuerte que el de los hombres, más firme que el de los siglos, más alto que cualquier obra oculta. Porque este pacto fue sellado por el mismo Hijo de Dios y su sangre no pierde valor. En Apocalipsis 12:11 se declara que los redimidos vencen al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre no es una metáfora, es una herramienta de guerra. Y el vino consagrado, cuando se toma en el nombre de esa sangre, se convierte en testimonio visible de esa victoria. Cada vez que se alza la copa con reverencia, el alma se posiciona bajo la bandera del vencedor. Y no importa cuántas maldiciones hayan sido pronunciadas, cuántos hechizos hayan sido activados, cuántas sombras hayan intentado entrar. Cuando la sangre está presente, el enemigo retrocede, porque no puede permanecer donde Cristo reina. Por eso el vino no debe ser despreciado ni trivializado. En manos del creyente, bajo la guía del Espíritu, se convierte en declaración viva. No se trata de un consumo casual, sino de un acto espiritual profundo. El creyente que ora sobre el vino, que lo consagra, que lo toma con conciencia, está participando de la realidad más poderosa que existe, la del sacrificio eterno que rompió toda cadena. Y en esa participación se cancela todo ataque de brujería,
Se quiebra toda asignación de las tinieblas. Se cierran puertas abiertas sin consentimiento y se afirma la identidad de quien ha sido lavado, redimido y sellado. Cristo no dejó a su iglesia sin protección. Dejó herramientas, dejó símbolos llenos de vida, dejó principios espirituales activos. Y el vino, como representación de su sangre, es uno de ellos. Cada sorbo tomado en oración es una proclamación de vida, una afirmación de fe, un grito de victoria en el mundo invisible. Mientras los enemigos espirituales traman en secreto, el creyente responde con verdad revelada. Y esa verdad es esta: la sangre de Cristo habla mejor, cubre más, llega más profundo y prevalece sobre todo ataque. Este principio permanece intacto, no necesita ser reformulado, solo necesita ser vivido. Y mientras el mundo se rinde a pactos oscuros, el pueblo de Dios levanta la copa de salvación, proclamando el nombre del Señor. Así está escrito en el Salmo 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esta es la verdadera guerra espiritual. Levantar el vino consagrado y declarar que ninguna arma forjada prosperará. Porque donde la sangre fue derramada, la victoria ya fue asegurada. El enemigo puede intentar, pero no puede vencer, porque la sangre ha hablado, porque el vino ha sido consagrado, porque el pacto sigue vigente. Y ahora que has comprendido la profundidad espiritual del vino como cobertura, ¿estás preparado para conocer cómo otras bebidas también mencionadas o inspiradas por principios bíblicos han sido creadas para fortalecer el espíritu y romper influencias que buscan destruir desde la sombra? Cada elemento tiene un propósito. Cada paso que damos en esta revelación nos lleva más cerca del diseño original de Dios. Nada fue creado sin sentido. Todo lo que ha sido consagrado, Él lo usa. Y lo que Él usa, nadie puede tocar. A lo largo de la historia bíblica, las plantas han tenido un papel significativo, no solo en el sustento del cuerpo, sino también en la restauración del alma. La creación no está fragmentada entre lo físico y lo espiritual, porque Dios no hizo nada sin intención. Cada árbol, cada raíz, cada hoja lleva en su origen una asignación divina. El salmista decía que los árboles del campo aplauden ante la presencia del Señor. Y si lo creado reacciona con la gloria de Dios, también puede ser activado por su propósito para bendecir, liberar y proteger. Las infusiones hechas con plantas no son una moda ni una superstición, son parte de una revelación más profunda que conecta lo natural con lo celestial. Cuando las plantas son consagradas con oración y se usan con entendimiento espiritual, se transforman en herramientas que deshacen cargas invisibles, combaten el desánimo espiritual y rompen la interferencia demoníaca que muchas veces se disfraza de agotamiento o enfermedad crónica. La Escritura habla del hisopo como una planta usada en rituales de purificación. En Éxodo 12 fue con hisopo que los israelitas marcaron sus casas con la sangre del cordero. Y esa acción impidió que el ángel de la muerte tocara sus hogares. No fue un acto simbólico, vacío. Fue una instrucción espiritual con efecto real. El hisopo no fue escogido al azar. Dios lo utilizó como canal de obediencia. En Salmo 51, 7, David clama: purifícame con hisopo y seré limpio. No solo hablaba de limpieza externa, sino de una purificación interior. Aquí vemos que una planta puede ser instrumento para restaurar una relación rota con lo sagrado y que, usada en oración, no solo se aplica sobre el cuerpo, sino que toca lo profundo del espíritu. Si una simple rama podía evitar la muerte de los primogénitos en Egipto, ¿cuánto más puede hacer una infusión orada?
si está conectada al principio eterno de consagración. Las plantas aparecen en textos proféticos como símbolos de sanidad. En Ezequiel 47, el profeta describe un río que fluye desde el templo y a ambos lados crecen árboles cuyas hojas son para medicina. Apocalipsis 22 repite esta imagen. El árbol de la vida y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta conexión entre lo vegetal y lo espiritual no es alegoría vacía. Es una declaración de que lo que brota de la tierra puede, cuando es guiado por la instrucción de Dios, ser transformado en medicina para el alma. El reino no desconecta lo visible de lo invisible. Los elementos naturales, cuando son activados por fe, pueden llegar donde la palabra humana no alcanza. Una infusión preparada con propósito, con plantas que Dios creó, con oración, con dirección, puede romper aflicciones que fueron sembradas en el cuerpo, pero cuya raíz es espiritual. La brujería manipula elementos, torna en instrumentos de opresión aquello que Dios creó para bien. Por eso, cuando se redime lo creado y se somete al gobierno del Altísimo, se produce una inversión del daño. Las hierbas que en las manos equivocadas sirven para mal, en las manos consagradas sirven para vida. El enemigo no tiene poder de creación, solo pervierte. Pero cuando se ora sobre lo natural y se utiliza con entendimiento espiritual, lo que fue contaminado se convierte en canal de restauración. Las infusiones hechas con hierbas como la mirra, la albahaca o el laurel pueden, al ser presentadas delante de Dios, convertirse en actos de guerra espiritual. No por el sabor ni por el conocimiento ancestral, sino por la presencia que se manifiesta donde hay obediencia y fe. El libro de Cantares menciona varias plantas aromáticas no utilizadas como símbolo del deseo del alma por la presencia del amado. Canela, nardo, mirra, azafrán. Estos no son nombres decorativos, no, son expresiones espirituales codificadas en lo natural. Cada aroma, cada hoja, cada semilla tiene una resonancia en el mundo espiritual cuando es activada con oración. La mirra, usada en la preparación del aceite de la unción, tiene propiedades purificadoras y fue uno de los regalos ofrecidos al niño Jesús. No fue un detalle simbólico, fue una proclamación que sobre él reposaba la sanidad, el perfume de lo sagrado, la preparación para un propósito mayor. Cuando se prepara una infusión con mirra, consagrada con la palabra, esa bebida se convierte en una declaración profética sobre el cuerpo y el espíritu de quien la toma. Es un acto de conexión con el cielo. La sabiduría bíblica no está desconectada del uso de la tierra. Proverbios 27:9 declara que el ungüento y el perfume alegran el corazón. El espíritu humano responde al contacto con lo que Dios creó para el bienestar integral. Y cuando eso se recibe bajo oración, bajo reverencia, bajo discernimiento, las barreras levantadas por las tinieblas empiezan a derrumbarse, porque las plantas tienen propiedades físicas, sí, pero también responden a principios espirituales cuando son puestas al servicio del propósito eterno. No se trata de sustituir la oración con una taza de infusión. Se trata de entender que la fe puede usar cualquier recurso que Dios haya creado, cuando ese recurso ha sido redimido bajo su gobierno. En Isaías 38, el profeta le da al rey Ezequías una instrucción clara. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. No fue un milagro espontáneo, fue una sanidad con medio natural, dirigido por palabra profética. Ese principio sigue vigente, no porque haya poder en la hoja, sino porque hay poder en la obediencia. Cuando se prepara una infusión con dirección espiritual, con entendimiento, con gratitud, y se toma como parte de una oración de guerra, el alma se alinea, el cuerpo responde, y el enemigo se encuentra sin acceso. Porque lo que ha sido bendecido no puede ser
maldecido. Lo que ha sido declarado santo no puede ser tocado por el impío. El creyente que entiende esto deja de mirar lo natural con ojos comunes. Comienza a discernir que Dios habla a través de lo que ha creado. Comienza a usar las herramientas disponibles, no como supersticiones, sino como actos de fe consciente. Y cada sorbo se transforma en declaración. Cada preparación se vuelve altar. No es el líquido, es el principio. Es la fe que lo consagra. Es la obediencia que lo activa. Es la presencia de Dios que lo llena. Ahora que este principio ha sido revelado, es tiempo de avanzar hacia otros elementos que también han sido dados por Dios como señal, como símbolo, como escudo. Porque lo que se consume con fe, bajo dirección, bajo pacto, se convierte en canal de protección. La guerra continúa, pero también el respaldo del cielo. Desde el inicio la leche ha estado presente como símbolo de provisión, pureza y promesa. La tierra prometida fue descrita por Dios como un lugar que fluye leche y miel, no como una metáfora trivial, sino como una imagen concreta de nutrición espiritual, descanso divino y abundancia sobrenatural. Esa expresión repetida a lo largo de la Torá revela un patrón profundo. Donde hay leche, hay cuidado celestial, hay sustento que no depende del esfuerzo humano. Hay garantía de que el alma será fortalecida por una fuente inagotable. La leche, en su esencia más pura, representa el alimento directo del cielo para los que comienzan, para los que necesitan restauración, para los que están siendo desintoxicados del mundo, y cuando es consagrada, se convierte en señal de redención activa, en herramienta que levanta, nutre y sana lo que ha sido debilitado por la opresión espiritual. El apóstol Pedro exhorta a los creyentes diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. Aunque habla del crecimiento espiritual a través de la palabra, no desconecta la comparación física. Porque lo que es verdad en el alma se refleja en el cuerpo. El enemigo opera a través del desgaste, a través del cansancio que parece cotidiano pero que tiene raíz espiritual. Ataca con confusión, con sequedad emocional, con desaliento progresivo. Y en esos momentos la leche consagrada, cuando se toma con oración, se convierte en respuesta celestial para alimentar no solo lo físico, sino también lo que ha sido consumido por dentro. El alma debilitada necesita lo que recuerda al origen, y la leche es eso, el primer alimento, la primera conexión con el sustento, la expresión tangible del cuidado directo. La leche ha sido asociada con la inocencia, con el inicio, con la restauración. Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto, Dios les repetía que les daría una tierra buena, que fluía leche y miel. Esa promesa no apuntaba únicamente a prosperidad agrícola. Era un anuncio espiritual: recibirán nutrición sin contaminación, sustento sin carga, reposo sin esclavitud. Lo que antes fue dolor sería reemplazado por plenitud. La leche representa la restauración del diseño original. Y cuando se presenta ante Dios y se ora sobre ella con palabra, con fe y con dirección, se activa como señal profética del regreso al favor divino. El cuerpo lo recibe como alimento, pero el espíritu lo percibe como señal. En Cantares 5:1 la voz del amado declara: he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Este pasaje no es una imagen romántica solamente, es la descripción del gozo de la comunión, del deleite que proviene de lo que ha sido santificado, de lo que fluye del pacto. La leche aparece en esa lista como parte del banquete de intimidad entre Dios y su pueblo. No es cualquier bebida. Es una bebida que pertenece al escenario de la adoración,
al ambiente donde no hay espacio para la contaminación, donde todo ha sido purificado. El alma que bebe leche orada bajo la guía del Espíritu entra en ese ambiente, participa de una comunión restaurada, se reposiciona en un estado de dependencia confiada, de seguridad renovada. La leche también es un símbolo de la madurez que se desarrolla con mansedumbre. El escritor de Hebreos menciona que hay quienes aún necesitan leche y no alimento sólido, porque no han ejercitado los sentidos para discernir entre el bien y el mal. Este discernimiento es clave cuando se trata de identificar los ataques sutiles del reino de las tinieblas. A veces no llega el golpe directo, sino el debilitamiento progresivo, la pérdida de dirección, la erosión de la fe. En esos momentos Dios no responde con estruendo, sino con cuidado. No lanza fuego desde el cielo, sino que ofrece leche, alimento de reposo, señal de que el alma aún puede ser nutrida y fortalecida. Una taza tomada con gratitud y consagrada con palabra puede restituir lo que el enemigo pensó que había agotado por completo. Cuando se ora sobre la leche se activa ese principio de nutrición sagrada. El creyente declara que lo que va a recibir ha sido apartado, que lo que entra en su cuerpo está cubierto, que lo que se mezcla con su interior ya no está bajo dominio natural, sino espiritual. Y lo que se ofrece como sacrificio de oración no puede ser corrompido por espíritus de ruina, de enfermedad o de angustia. El cuerpo comienza a responder. La mente encuentra claridad. El corazón se aquieta. No por el poder del líquido, sino por la legalidad del acto de fe. Porque donde hay fe, hay respuesta. Donde hay oración sincera, hay cobertura. Donde hay santificación, no hay acceso para el adversario. La leche también aparece en pasajes que celebran la abundancia. En Isaías 55:1 el Señor invita: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad. Sin dinero, y sin precio vino y leche. En esta invitación se expresa el corazón del Padre que da sin medida. La leche está al mismo nivel que el vino en esta proclamación. Ambas son bebidas del pacto. Ambas son ofrecidas sin precio, pero con propósito. Ambas son símbolo de que lo que el mundo no puede ofrecer, el cielo lo entrega gratuitamente a quienes lo buscan. Tomar leche bajo esta verdad es más que un acto físico. Es un pacto de recepción. Es una declaración de que la provisión no se detiene, de que la gracia no caduca, de que la nutrición del alma ha sido garantizada por aquel que no retiene lo bueno a quienes caminan con integridad. La leche tiene un rol espiritual que no puede ser minimizado. Es la expresión de la ternura de Dios, del amparo en tiempos de desgaste, del regreso al principio cuando todo lo demás ha fallado. Es alimento que no contamina, sustancia que no pervierte, símbolo que no se corrompe. Por eso cuando se consagra y se toma con oración no solo alimenta, también restaura, también limpia, también rompe pactos de sequedad y libera de toda palabra que intentó envenenar desde lo invisible. El alma lo reconoce y responde. La paz vuelve, la fuerza se levanta, la atmósfera cambia, porque lo que Dios ha consagrado no puede ser profanado. Al comprender esta dimensión, el creyente ya no toma la leche como parte de un hábito cotidiano, sino como herramienta espiritual, como señal activa del favor de Dios, como memoria de una promesa que aún fluye. Y así, el alma se alinea, el cuerpo se fortalece y la guerra espiritual pierde fuerza, porque el alimento ya no es común, sino consagrado. Y todo lo que ha sido consagrado tiene propósito eterno. Lo que el enemigo ha querido sembrar como confusión, Dios lo transforma en claridad cuando su pueblo entiende los principios espirituales que Él ha establecido desde el principio. Las bebidas consagradas no son un simple recurso natural, ni una fórmula mágica.
son expresiones de obediencia, fe y alineación. No porque en sí mismas tengan poder, sino porque apuntan a un Dios que ha puesto su autoridad sobre todo lo creado. Y cuando lo creado es devuelto a Él con honra, se convierte en instrumento de guerra, de restauración, de libertad. Así como la palabra se hace carne y habita entre nosotros, también el poder espiritual se manifiesta en lo tangible cuando el corazón del creyente camina en discernimiento. Esta revelación no está destinada a alimentar una espiritualidad superficial, sino a activar una conciencia profunda. Lo que entra en nuestro cuerpo debe estar alineado con lo que Dios ha hablado. Lo que consumimos puede ser parte de nuestra guerra o parte de nuestra derrota. Por eso el enemigo ha utilizado sustancias, líquidos, pócimas y rituales, porque sabe que el acceso al alma muchas veces empieza por lo que se ingiere sin discernimiento. Pero también, por eso, el cielo ha dejado modelos claros de cómo revertir toda maldición, cómo transformar lo contaminado en puro, cómo hacer que incluso una simple bebida se convierta en altar de pacto. La verdadera victoria no está solo en saber que el ataque existe, sino en vivir por encima de su influencia. Estas bebidas sagradas, cuando se activan con fe, no solo protegen, también transforman, también restauran lo que fue desgastado, también despiertan lo que estaba dormido. Porque no se trata del líquido, sino del reino operando a través de vasos dispuestos. La guerra espiritual no se gana con gritos, sino con legalidad. No se vence desde el temor, sino desde la posición de autoridad. Y esa autoridad se afirma en los actos que reconocen a Dios como fuente de toda provisión, sanidad y poder. Quien ha entendido el propósito de estas bebidas no vive esclavo del miedo, sino guiado por la sabiduría del Espíritu. Y mientras el mundo desprecia lo sencillo, el creyente se mueve con precisión, sabiendo que cada acción guiada por Dios tiene consecuencias en lo invisible. Beber con fe se convierte en declarar cobertura. Preparar con oración es alinear los elementos con el cielo. Consagrar lo cotidiano es recordar que no hay rincón en nuestra vida donde Dios no quiera reinar. Hoy no termina una lección, comienza una responsabilidad. Lo que has recibido no es solo conocimiento, es activación. Porque si el enemigo usa líquidos para destruir, Dios levanta hijos que usan los elementos redimidos para liberar. Y donde uno decide beber desde el Espíritu, el alma entera responde con vida. El mayor engaño del enemigo no es la oscuridad abierta, sino la sutil desconexión entre lo visible y lo invisible. Su estrategia no siempre se presenta como un ataque frontal, sino como una rutina espiritual vacía, como una desconexión entre lo que se cree y lo que se practica, entre lo que se ora y lo que se consume. Pero cuando el creyente despierta al entendimiento de que todo lo que lo rodea, lo que toca, lo que bebe, lo que consagra, puede convertirse en canal de propósito divino, entonces la atmósfera cambia, la visión se aclara y la guerra espiritual comienza a inclinarse del lado del reino, porque en el reino nada es neutral. Todo lo que Dios ha creado puede ser activado o ignorado. Y ahí es donde comienza la verdadera diferencia entre los que vencen y los que sobreviven. Lo que el Padre está revelando en este tiempo no es una serie de rituales, sino una vida de discernimiento. Un llamado a caminar con los ojos abiertos, a vivir sabiendo que el Espíritu se expresa a través de lo material cuando hay fe, cuando hay obediencia, cuando hay rendición. Las bebidas consagradas no son fórmulas que reemplazan la oración, ni recursos para evadir la guerra espiritual.
Son herramientas espirituales diseñadas por Dios para ser usadas con propósito, no con superstición. Y el propósito no es otro que establecer dominio celestial en cada área de la vida cotidiana. Cuando tomas una bebida en obediencia, activas un principio. Cuando la presentas en oración, reconoces una verdad. Y cuando la consumes con entendimiento, entras en una dimensión donde lo que parecía común se vuelve sagrado. Este guión no fue creado para exaltar objetos, sino para recordar que lo consagrado se vuelve inviolable, que aquello que pasa por las manos de Dios no puede ser corrompido por las tinieblas. Y si el enemigo ha usado elementos físicos para atar, Dios responde redimiendo esos mismos elementos para liberar. El pueblo que entiende esto deja de temerle a lo oculto y comienza a caminar en dominio. Porque la verdadera victoria no consiste en saber qué hace el adversario, no, sino en saber cómo responde el cielo. Y el cielo siempre responde con verdad, con legalidad espiritual, con presencia activa, no con agitación emocional, sino con una autoridad que se establece a través de actos concretos. Nada de lo que se ha dicho en este mensaje tendría valor si no condujera a una transformación real. Porque lo más sagrado no es lo que se guarda en el templo, sino lo que se vive en lo secreto. El enemigo sabe que si logra separar al creyente de su entendimiento espiritual diario, puede debilitarlo sin usar violencia, sin estruendos. Solo necesita que se olvide de orar, que se le olvide consagrar lo que bebe, que empiece a considerar normales los ambientes pesados, los sueños turbios, el cansancio sin causa. Por eso este mensaje es urgente, porque lo invisible se activa con decisiones visibles. Y quien no activa lo de Dios por medio de lo natural, deja abierta la puerta a influencias que entran sin permiso, pero se quedan con legalidad. Hoy se ha revelado algo que muchos no sabían, que lo que bebes puede ser una entrada o una muralla, que lo que pones en tu cuerpo puede ser una llave de maldición o un canal de bendición, y no por el líquido en sí, sino por la autoridad que cargas. Porque cuando un hijo de Dios consagra una bebida, esa bebida se convierte en testimonio. Testimonio de que hay cobertura. Testimonio de que hay fe. Testimonio de que nada en su vida está fuera del altar. Ese testimonio es lo que el enemigo no puede refutar. No puede tocar lo que está sellado con sangre, lo que ha sido ofrecido con oración, lo que ha sido redimido por palabra viva. Y si hasta ahora pensaste que la guerra espiritual era un asunto reservado para momentos de oración intensa, para situaciones extremas, para lugares oscuros o prácticas místicas, hoy has descubierto que la batalla también se libra en lo pequeño, en lo que bebes sin orar, en lo que consumes sin preguntarte si has sido contaminado, en lo que dejas entrar sin filtro espiritual. Pero ahora también sabes que Dios no te dejó sin defensa, que cada bebida puede ser instrumento de poder si es activada con fe, que cada sorbo puede ser un acto de restauración, que cada taza puede convertirse en altar, en escudo, en profecía, porque todo lo que se consagra, Él lo usa. Y todo lo que Él usa, lo llena de gloria. Este mensaje no te pide cambiar de dieta, te invita a cambiar de perspectiva, a dejar de vivir desconectado de lo invisible, a recordar que lo sagrado no es un lugar al que vas, es una forma en la que decides vivir. Y cuando esa decisión entra hasta en lo que bebes, el enemigo pierde acceso, pierde argumento, pierde terreno, porque ya no puede operar en un cuerpo donde cada bebida ha sido marcada, donde cada sustancia ha sido devuelta al Creador, donde cada sorbo habla de un pacto que sigue vigente. Ahora sabes que el agua puede ser un escudo, que el vino puede sellar un pacto, que las infusiones pueden romper cadenas, que la leche puede restaurar el alma, que la miel puede renovar la visión, que el aceite puede levantar lo caído.
Pero más allá de eso, sabes que el poder no está en la bebida, sino en la fe que las activa, en la oración que las consagra, en el espíritu que las llena. Por eso este no es el final, es el inicio de una vida donde todo lo que entra por tu boca ha pasado primero por el altar. Una vida donde hasta lo más simple se convierte en arma, porque el reino de Dios no se manifiesta solo en lo grande, sino en cada acto invisible de fidelidad que tú decides hacer visible, que tú decides